Hola tercer año, bienvenidos nuevamente. Estamos en el final ya de la novela Marina que hubiésemos leído en un mes en el aula y acá nos ha llevado bastante más, pero bueno, la coyuntura nos obliga y a pesar de que lo intentamos por Zoom, por YouTube, un poquito ustedes solos, bueno, queda demostrado que no hay como el aula, no hay como el tiempo ese para aprovechar. Que bueno, que se hace lo que se puede con lo que tenemos y con el tiempo que tenemos. En el video anterior, que no vieron muchos, y bueno, lo van a tener que hacer para cuando tengan que hacer las actividades, tenemos la muerte de Florian a manos de una criatura extraña que baja un techo en esas cañerías, en esas alcantarillas, donde se había tirado María, ¿no? Que estaba como poseída, donde encuentran cadáveres colgando de ganchos. Florian muere y cuando está a punto de morir también Oscar, alguien a los tiros saca a las criaturas y lo rescatan. Finalmente quien lo rescata es Luis Claret, ¿sí? Que eso fue lo que les mandé a leer solos hasta el capítulo 23, ¿sí? Y que bueno, aparece Eva Irinova, ¿sí? Eva Irinova, que no estaba muerta finalmente, todo lo contrario, estaba viva. Y le va a contar su historia de vida, su historia desde la pobreza en Moscú, desde que pudo cantar a través de los gemelos malvados, esos que después le terminan tirando el ácido en la cara. Le cuenta cómo conoció a Mikhail Korbeniuk, bueno, y entre otras cuestiones que vamos a ver ahora, ¿sí? Llega el momento en que se casan, ¿sí? En que se van a casar Tatiana y Sergei Glazunov, los mellizos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mikhail deseaba que aquel día fuese especial para mí. Hizo que toda la ciudad se transformase en el decorado de un cuento de hadas. Mi reinado de emperatriz en aquel mundo de ensueño acabó para siempre en los peldaños de la avenida de la catedral. Ni siquiera llegué a oír los gritos del gentío. Como un animal salvaje que salta de la maleza, Sergei emergió de entre la multitud y me lanzó un frasco de ácido a la cara. El ácido devoró mi piel, mis párpados y mis manos. Desgarró mi garganta y me cegó la voz. No volví a hablar hasta 2 años más tarde, cuando Mikhail me reconstruyó como una muñeca rota. Fue el principio del horror. Se detuvieron las obras de nuestra casa y nos instalamos en aquel palacio incompleto. Hicimos de él una prisión que se alzaba en lo alto de una colina. Era un lugar frío y oscuro. Un amasijo de torres, arcos, de bóvedas y escaleras caracol que ascendían a ninguna parte. Yo vivía recluida en una estancia en lo alto de la torre. Nadie tenía acceso a ella excepto Mikhail y a veces el doctor Gili. Pasé el primer año bajo el letargo de la morfina, atrapada en una larga pesadilla. Creía ver en sueños a Mikhail experimentando conmigo, igual que lo había estado haciendo con todos aquellos cuerpos abandonados en hospitales y depósitos, reconstruyéndome y burlando a la naturaleza. Cuando recobré el sentido, comprobé que mis sueños eran reales. Él me devolvió la voz, rehizo mi garganta y mi boca para que pudiese alimentarme y hablar. Alteró mis terminaciones nerviosas para que no sintiese el dolor de las heridas que el ácido había dejado en mi cuerpo. Sí, burlé a la muerte, pero pasé a convertirme en una más de las criaturas malditas de Mikhail. Por otro lado, Mikhail había perdido su influencia en la ciudad. Nadie lo apoyaba. Sus antiguos aliados le daban la espalda y lo abandonaban. La policía y las autoridades judiciales iniciaron su acoso. Su socio Sentis era un usurero mezquino y envidioso. Facilitó información falsa que implicaba a Mikhail en 1000 asuntos de los que él nunca había tenido conocimiento. Deseaba alejarlo del control de la empresa. Era uno más de la jauría. Todos ansiaban verle caer de su pedestal para devorar los restos. El ejército de hipócritas y aduladores se transformó en una horda de hienas hambrientas. Nada de todo eso sorprendió a Mikhail. Desde el principio solo había confiado en su amigo Gili y en Luis Claret. La mezquindad de los hombres, decía siempre, es una mecha en busca de llama.
pero aquella traición rompió finalmente el frágil nexo que le unía con el mundo exterior. Se refugió en su propio laberinto de soledad. Su comportamiento era cada vez más extravagante. Tomó por costumbre criar en el sótano decenas de ejemplares de un insecto que le obsesionaba, una mariposa negra que se conocía como teufel. Pronto las mariposas negras poblaron el torreón. Se posaban en espejos, cuadros y muebles como centinelas silenciosas. Mijaíl prohibió a los criados matarlas, ahuyentarlas o atreverse a acercarse a ellas. Un enjambre de insectos de alas negras volaba por los pasillos y las salas. A veces se posaban sobre Mijaíl y lo cubrían, mientras él permanecía inmóvil. Cuando lo veía así, temía perderlo para siempre. Bueno, ya lo había perdido, ¿no? En aquellos días empezó mi amistad con Luis Claret, que ha durado hasta hoy. Era él quien me mantenía informada de lo que ocurría más allá de los muros de aquella fortaleza. Mijaíl me había estado contando falsas historias acerca del teatro real y de mi reaparición en escena. Hablaba de reparar el daño que el ácido había causado, de cantar con una voz que ya no me pertenecía. Quimeras. Luis me explicó que las obras del teatro real habían sido suspendidas, que los fondos se habían agotado meses atrás. El edificio era una inmensa caverna inútil. La serenidad que Mijaíl me mostraba era una mera fachada. Pasaba semanas y meses sin salir de casa, días enteros encerrado en su estudio sin apenas comer ni dormir. Joan Gili, según me confesó más tarde, temía por su salud y por su cordura. Le conocía mejor que nadie y desde el principio le había asistido en sus experimentos. Fue él quien me habló claramente de la obsesión de Mijaíl por las enfermedades degenerativas, de su desesperado intento por encontrar los mecanismos con los que la naturaleza deformaba y atrofiaba los cuerpos. Siempre vio en ellos una fuerza, un orden y una voluntad más allá de toda razón. A sus ojos, la naturaleza era una bestia que devoraba a sus propias criaturas sin importarle el destino y la suerte de los seres que albergaba. Coleccionaba fotografías de extraños casos de atrofia y fenómenos médicos. En aquellos seres humanos esperaba encontrar su respuesta. Cómo engañar a sus demonios. Bueno, ya sabemos a quién pertenecía el álbum de fotografías, ¿no? Y por ende, quién los perseguía para recuperarlo, tal vez. Fue entonces cuando los primeros síntomas del mal se hicieron visibles. Mijaíl sabía que lo llevaba en su interior, esperando pacientemente como un mecanismo de relojería. Lo había sabido desde siempre, desde que vio morir a su hermano en Praga. Su cuerpo empezaba a autodestruirse. Sus huesos se estaban deshaciendo. Mijaíl cubría sus manos con guantes, ocultaba su rostro y su cuerpo, rehuía a mi compañía. Yo fingía no advertirlo, pero era cierto, su silueta se transformaba. Un día de invierno sus gritos me despertaron al amanecer. Mijaíl estaba despidiendo a la servidumbre a gritos. Nadie se resistió, pues todos le habían cogido miedo en los últimos meses. Solo Luis se negó a abandonarnos. Mijaíl, llorando de rabia, destrozó todos los espejos y corrió a encerrarse en su estudio. Una noche pedí a Luis que fuese a buscar al doctor Gili. Mijaíl llevaba 2 semanas sin salir ni responder a mis llamadas. Le oía sollozar al otro lado de la puerta de su estudio, hablar consigo mismo. Yo no sabía qué hacer. Le estaba perdiendo. Con la ayuda de Gili y de Luis tiramos la puerta abajo y conseguimos sacarlo de allí. Comprobamos con horror que Mijaíl había estado operando sobre su propio cuerpo, tratando de rehacer su mano izquierda, que se estaba transformando en una garra grotesca e inservible. Gili le administró un sedante y velamos su sueño hasta el amanecer. Aquella larga noche, desesperado ante la agonía de su viejo amigo, Gili se desahogó y rompió su promesa de no revelar jamás la historia que Mijaíl le había confiado años atrás. Al escuchar sus palabras comprendí que ni la policía ni el inspector Florian llegaron nunca a sospechar que perseguían un fantasma. Mijaíl nunca fue un criminal ni un estafador. Mijaíl fue simplemente un hombre que creía que su destino era engañar a la muerte antes de que ella le engañase a él. Y ahora vamos a conocer la verdadera historia de Mijaíl Coelbeni, que llegado a este punto nos da mucha pena porque evidentemente le pasan todas cosas malas, ¿sí?
Mijaíl nació en los túneles de alcantarilla de Praga al último día del siglo XIX. Su madre era una criada de apenas 17 años que servía en un palacio de la gran nobleza. Su belleza e ingenuidad la habían convertido en la favorita de su señor. Cuando se supo que estaba embarazada, fue expulsada como un perro sarnoso a las calles cubiertas de nieve y suciedad, marcada de por vida. En aquellos años el invierno barría con un manto de muerte las calles. Se decía que los desposeídos corrían a ocultarse en los viejos túneles del alcantarillado. La leyenda local hablaba de una auténtica ciudad de tinieblas bajo las calles de Praga, en las que miles de desheredados pasaban su vida sin volver a ver la luz del sol. Pordioseros, enfermos, huérfanos y fugitivos. Entre ellos se extendía el culto a un enigmático personaje al que llamaban el príncipe de los mendigos. Se decía que no tenía edad, que su rostro era el de un ángel y que su mirada era de fuego, que vivía envuelto en un manto de mariposas negras que cubrían su cuerpo y que acogía en su reino a quienes la crueldad del mundo había negado una posibilidad de sobrevivir en la superficie. Buscando aquel mundo de sombras, la joven se internó en los subterráneos para sobrevivir. Pronto descubrió que la leyenda era cierta. La gente de los túneles vivían en la tiniebla y formaban su propio mundo. Tenían sus propias leyes y su propio Dios, el príncipe de los mendigos. Nadie le había visto jamás, pero todos creían en él y dejaban ofrendas en su honor. Todos ellos marcaban a fuego su piel con el emblema de la mariposa negra. La profecía decía que algún día un Mesías enviado por el príncipe de los mendigos llegaría a los túneles y daría su vida para redimir del sufrimiento a sus habitantes. La perdición de ese Mesías vendría de sus propias manos. Allí fue donde la joven madre dio a luz a gemelos, Andrej y Mijaíl. Andrej llegó al mundo marcado por una terrible enfermedad. Sus huesos no conseguían solidificarse y su cuerpo crecía sin forma ni estructura. Uno de los habitantes de los túneles, un médico perseguido por la justicia, le explicó que la enfermedad era incurable. El fin era solo una cuestión de tiempo. Sin embargo, su hermano Mijaíl era un muchacho de inteligencia despierta y carácter retraído, que soñaba con abandonar algún día los túneles y emerger al mundo de la superficie. A menudo fantaseaba con la idea de que tal vez él era el Mesías esperado. Nunca supo quién había sido su padre, así que en su mente adoptó para ese papel al príncipe de los mendigos, a quien quería escuchar en sus sueños. No había en él signos aparentes del terrible mal que acabaría con la vida de su hermano. Efectivamente, Andrej murió a los 7 años sin haber salido jamás de las alcantarillas. Cuando su gemelo falleció, su cuerpo fue entregado a las corrientes subterráneas siguiendo el ritual de las gentes de los túneles. Mijaíl preguntó a su madre por qué había sucedido algo así. «Es la voluntad de Dios, Mijaíl», le respondió su madre. Mijaíl nunca olvidó aquellas palabras. La muerte del pequeño Andrej fue un golpe que su madre no llegó a superar. Durante el invierno siguiente enfermó de neumonía. Mijaíl estuvo a su lado hasta el último momento, sosteniendo su mano temblorosa. Tenía 26 años y el rostro de una anciana. «¿Es esta la voluntad de Dios, madre?», preguntó Mijaíl a un cuerpo sin vida. Nunca obtuvo respuesta. Días más tarde el joven Mijaíl emergió a la superficie. Ya nada le ataba al mundo subterráneo. Muerto de hambre y de frío, buscó refugio en un portal. El azar quiso que un médico que volvía de una visita, Antonín Kolbenik, le encontrase allí. El doctor le recogió y lo llevó a una taberna donde lo hizo comer caliente. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Mijaíl, señor». Antonín Kolbenik palideció. «Tuve un hijo que se llamaba como tú. Murió. ¿Dónde está tu familia?» «No tengo familia». «¿Dónde está tu madre?» «Dios se la ha llevado». El doctor asintió gravemente. Tomó su maletín y extrajo un artilugio que a Mijaíl lo dejó boquiabierto. Mijaíl entrevio otros instrumentos en el interior, relucientes, prodigiosos. El doctor posó el extraño chisme sobre su pecho y se llevó 2 extremos al oído.
¿Qué es eso? Sirve para escuchar lo que dicen tus pulmones. Respira hondo. ¿Es usted un mago?, preguntó Mijaíl, atónito. El doctor sonrió. No, no soy un mago, solo soy un médico. ¿Y cuál es la diferencia? Antonín Kolbenik había perdido a su esposa y a su hijo en un brote de cólera años atrás. Ahora vivía solo, mantenía su modesta consulta como cirujano y una pasión por las obras de Richard Wagner. Observó a aquel muchacho andrajoso con curiosidad y compasión. Mijaíl blandió aquella sonrisa que ofrecía lo mejor de él. El doctor Kolbenik decidió tomarle bajo su protección y llevarlo a vivir a su casa. Allí pasó los siguientes 10 años. Del buen doctor recibió una educación, un hogar y un nombre. Mijaíl era apenas un adolescente cuando empezó a asistir a su padre adoptivo en sus operaciones y a aprender los misterios del cuerpo humano. La misteriosa voluntad de Dios se mostraba a través de complejos armazones de carne y hueso, animados por una chispa de magia incomprensible. Mijaíl absorbía aquellas lecciones ávidamente, con la certeza de que en aquella ciencia había un mensaje que esperaba ser descubierto. Todavía no había cumplido los 20 años, cuando la muerte volvió a visitar a Mijaíl. La salud del viejo doctor flaqueaba desde hacía un tiempo. Un ataque cardíaco destrozó la mitad de su corazón una noche buena, mientras planeaban hacer un viaje para que Mijaíl conociera el sur de Europa. Antonín Kolbenik se moría. Mijaíl se juró que esta vez la muerte no se lo arrebataría. Mi corazón está cansado, Mijaíl, decía el viejo doctor. Es hora de ir al encuentro de mi Frida y mi otro Mijaíl. Yo le daré otro corazón, padre. El doctor sonrió. Aquel extraño joven y sus extravagantes ocurrencias. La única razón por la que temía abandonar este mundo era que iba a dejarlo solo y desvalido. Mijaíl no tenía más amigos que los libros. ¿Qué iba a hacer de él? Ya me has dado 10 años de compañía, Mijaíl, le dijo. Ahora debes pensar en ti, en tu futuro. No lo voy a dejar morir, padre. Mijaíl, ¿te acuerdas de aquel día cuando me preguntaste cuál era la diferencia entre un médico y un mago? Pues bien, Mijaíl, no hay magia. Nuestro cuerpo empieza a destruirse desde que nace. Somos frágiles, criaturas pasajeras. Cuanto queda de nosotros son nuestras acciones, el bien o el mal que hacemos a nuestros semejantes. ¿Comprendes lo que quiero decirte, Mijaíl? 10 días más tarde la policía encontró a Mijaíl cubierto de sangre, llorando junto al cadáver al hombre que había aprendido a llamar padre. Los vecinos habían alertado a las autoridades al sentir un extraño olor y al escuchar los aullidos del joven. El informe policial concluyó que Mijaíl, perturbado por la muerte del doctor, lo había diseccionado y había tratado de reconstruir su corazón utilizando un mecanismo de válvulas y engranajes. Mijaíl fue internado en el manicomio de Praga, donde escapó 2 años más tarde, fingiéndose muerto. Cuando las autoridades acudieron al depósito de cadáveres a buscar su cuerpo, encontraron solo una sábana blanca y mariposas negras volando a su alrededor. Mijaíl llegó a Barcelona con las semillas de su locura y del mal que se le manifestaría años más tarde. Mostraba poco interés por las cosas materiales y por la compañía de la gente. Nunca se enorgulleció de la fortuna que amasó. Solía decir que nadie merece tener un céntimo más de lo que estaba dispuesto a ofrecer a quienes lo necesitan más que él. La noche que lo conocí, Mijaíl me dijo que, por alguna razón, la vida suele brindarnos aquello que no buscamos en ella. A él le trajo fortuna, fama y poder. Su alma solo ansiaba paz de espíritu, poder acallar las sombras que albergaba su corazón. Bueno, es una historia fuerte la de Mijaíl, nos da mucha pena, otra vez, vuelvo a decir lo mismo, marcado por la muerte desde chico, de su hermano, de su madre, de la persona que lo recibió como padre luego, y la locura, ¿no?, de querer reconstruir el corazón para que no muera, ¿no?, querer evitar la muerte. Bueno, ¿qué haríamos nosotros si tuviésemos el poder de evitar la muerte de los demás? ¿Qué pasaría si tuviésemos ese mínimo poder? ¿Lo evitaríamos? ¿Qué trataríamos de hacer?
En los meses que siguieron al incidente en su estudio, Gilly, Luis y yo nos confabulamos para mantener a Mijail alejado de sus obsesiones y distraerlo. No era tarea fácil. Mijail siempre sabía cuándo le mentíamos, aunque no lo dijese. Nos seguía la corriente, fingiendo docilidad y mostrando resignación respecto a su enfermedad. Cuando le miraba a los ojos, sin embargo, leía en ellos la negrura que estaba inundando su alma. Había dejado de confiar en nosotros. Las condiciones de miseria en que vivíamos empeoraron. Los bancos embargaron nuestras cuentas y los bienes de Logranel habían sido confiscados por el gobierno. Sentí que creía que sus manejos iban a convertirlo en el dueño absoluto de la empresa. Se encontró en la ruina. Cuanto obtuvo fue el antiguo piso de Mijail en la calle Princesa. Nosotros solo pudimos conservar aquellas propiedades que Mijail había puesto a mi nombre, el Gran Teatro Real, esta tumba inservible en la que acabé refugiándome, y un invernadero junto a los ferrocarriles de Sarriá que Mijail había utilizado en el pasado como taller para sus experimentos personales. Para comer, Luis se encargó de vender mis joyas y mis vestidos al mejor postor. Mi ajuar de novia, que nunca llegó a utilizar, se convirtió en nuestra manutención. Mijail y yo apenas hablábamos. Él vagaba por nuestra mansión como un espectro, cada vez más deformado. Sus manos eran incapaces de sostener un libro. Sus ojos leían con dificultad. Ya no lo escuchaba llorar, ahora simplemente se reía. Su risa amarga a medianoche me helaba la sangre. Con sus manos atrofiadas escribía en un cuaderno con letra ilegible páginas y páginas cuyo contenido desconocíamos. Cuando el doctor Gilly acudía a visitarlo, Mijail se encerraba en su estudio y se negaba a salir hasta que su amigo se había marchado. Le confesé a Gilly mi temor de que Mijail estuviese pensando en quitarse la vida. Gilly me dijo que él temía algo peor. No supe o no quise entender a qué se refería. Otra idea descabellada me rondaba por la cabeza desde hacía un tiempo. Creí ver en ella el modo de salvar a Mijail y a nuestro matrimonio. Decidí tener un hijo. Estaba convencida de que si conseguía darle un hijo, Mijail descubriría un motivo para seguir viviendo y para regresar a mi lado. Me dejé llevar por aquella ilusión. Todo mi cuerpo ardía en ansias de concebir aquella criatura de salvación y esperanza. Soñaba con la idea de criar un pequeño Mijail, puro e inocente. Mi corazón anhelaba volver a tener otra versión de su padre, libre de todo mal. No podía dejar que Mijail sospechase lo que tramaba o se negaría en redondo. Bastante trabajo iba a costarme encontrar el momento de estar a solas con él. Como digo, hacía ya tiempo que Mijail me rehuía. Su deformidad le hacía sentir incómodo en mi presencia. La enfermedad estaba empezando a afectarle el habla. Balbuceaba lleno de rabia y vergüenza. Solo podía ingerir líquidos. Mis esfuerzos por mostrar que su estado no me repelía, que nadie mejor que yo entendía y compartía su sufrimiento, solo parecían empeorar la situación. Pero tuve paciencia y por una vez en la vida creí engañar a Mijail. Solo me engañé a mí misma. Aquel fue el peor de mis errores. Cuando anuncié a Mijail que íbamos a tener un hijo, su reacción me inspiró terror. Desapareció durante casi un mes. Luis lo encontró en el viejo invernadero de Sarriá semanas más tarde sin conocimiento. Había estado trabajando sin descanso. Había reconstruido su garganta y su boca. Su apariencia era monstruosa. Se había dotado de una voz profunda, metálica y malévola. Sus mandíbulas estaban marcadas con colmillos de metal. Su rostro era irreconocible, excepto en los ojos. Bajo aquel horror, el alma de Mijail, que yo amaba, aún seguía quemándose en su propio infierno. Junto a su cuerpo, Luis encontró una serie de mecanismos y cientos de planos. Hice que Gilly le echase un vistazo mientras Mijail se recuperaba con un largo sueño del que no despertó en 3 días. Las conclusiones del doctor fueron espeluznantes. Mijail había perdido completamente la razón. Estaba planeando reconstruir completamente su cuerpo antes de que la enfermedad le consumiese por completo. Lo recluimos en lo alto de la torre, en una celda inexpugnable. Di a luz a nuestra hija, mientras se escuchaban los alaridos salvajes de mi marido encerrado como una bestia. No compartí ni un día con ella. El doctor Gilly
se hizo cargo de ella y juró criarla como su propia hija. Se llamaría María, y al igual que yo, nunca llegó a conocer a su verdadera madre. La poca vida que me quedaba en el corazón partió con ella, pero yo sabía que no tenía elección. La tragedia inminente se respiraba en el aire. La podía sentir como un veneno. Solo cabía esperar. Como siempre, el golpe final llegó desde donde menos lo esperábamos. María, ahí tenemos la respuesta por qué se tiró a la alcantarilla, por qué estaba como poseída, por qué tenía esa medallita con la mariposa negra. Ella no lo sabría en todo caso, pero es la hija de Eva Irinova y de Mikhail Kolbenik. Benjamín Sentís, a quien la envidia y la codicia habían llevado a la ruina, había estado tramando su venganza. Ya en su día se había sospechado que fue él quien ayudó a Sergei a escapar cuando me atacó en la catedral. Como en la oscura profecía de la gente de los túneles, las manos que Mikhail le había dado años atrás solo habían servido para tejer el infortunio y la traición. La última noche de 1948, Benjamín Sentís regresó para asestar la puñalada definitiva a Mikhail, a quien odiaba profundamente. Durante aquellos años, mis antiguos tutores, Sergei y Tatiana, habían estado viviendo en la clandestinidad. También ellos estaban ansiosos de venganza. La hora había llegado. Sentís sabía que la brigada de Florian planeaba hacer un registro en nuestra casa del Parque Güell al día siguiente, en busca de las supuestas pruebas incriminatorias contra Mikhail. Si ese registro llegaba a producirse, sus mentiras y sus engaños quedarían al descubierto. Poco antes de las 12, Sergei y Tatiana vaciaron varios bidones repletos de gasolina alrededor de nuestra vivienda. Sentí siempre al cobarde a la sombra. Vio prender las primeras llamas desde el coche y luego desapareció de allí. Cuando desperté, el humo azul ascendía por las escalinatas. El fuego se esparció en cuestión de minutos. Luis me rescató y consiguió salvar nuestras vidas saltando desde el balcón al cobertizo del garage y desde allí al jardín. Cuando nos volvimos, las llamas envolvían completamente las dos primeras plantas y ascendían hacia el torreón, donde manteníamos encerrado a Mikhail. Quise correr hacia las llamas para rescatarlo, pero Luis, ignorando mis gritos y mis golpes, me retuvo en sus brazos. En ese instante descubrimos a Sergei y a Tatiana. Sergei reía como un demente. Tatiana temblaba en silencio, sus manos apestando a gasolina. Lo que sucedió después lo recuerdo como una visión arrancada de una pesadilla. Las llamas habían alcanzado la cima del torreón. Los ventanales estallaron en una lluvia de cristales. Súbitamente una figura emergió entre el fuego. Creí ver un ángel negro precipitándose sobre los muros. Era Mikhail. Reptaba como una araña sobre las paredes, a las que se aferraba con las garras de metal que se había construido. Se desplazaba a una velocidad espeluznante. Sergei y Tatiana lo contemplaban atónitos, sin comprender lo que estaban presenciando. La sombra se lanzó sobre ellos y con una fuerza sobrehumana los arrastró hacia el interior. Al verlos desaparecer en aquel infierno, perdí el sentido. Luis me llevó al refugio que nos quedaba, las ruinas del Gran Teatro Real. Este ha sido nuestro hogar hasta hoy. Al día siguiente los diarios anunciaron la tragedia. 2 cuerpos habían sido encontrados abrazados en el desván, carbonizados. La policía dedujo que éramos Mikhail y yo. Solo nosotros sabíamos que en realidad se trataba de Sergei y de Tatiana. Nunca se encontró un tercer cuerpo. Aquel mismo día, Gili y Luis acudieron al invernadero de Sarriá en busca de Mikhail. No había rastros de él. La transformación estaba a punto de completarse. Gili recogió todos sus papeles, sus planos y sus escritos para no dejar ninguna evidencia. Durante semanas los estudió, esperando encontrar en ellos la clave para localizar a Mikhail. Sabíamos que estaba oculto en algún lugar de la ciudad, esperando, ultimando su transformación. Gracias a sus escritos, Gili averiguó el plan de Mikhail. Los diarios describían un suero desarrollado con la esencia de las mariposas que había criado durante años. El suero con el que había visto a Mikhail resucitar el cadáver de una mujer en la fábrica de Lavero Granel. Finalmente comprendí lo que se proponía. Mikhail se había retirado a morir. Necesitaba desprenderse de su último aliento de humanidad para poder cruzar al otro lado. Como la mariposa negra,
Su cuerpo se iba a enterrar para renacer de las tinieblas. Y cuando regresara, ya no lo haría como Mijaíl Kolbenik, lo haría como una bestia. Es decir, sabemos ahora quién es que perseguía a Oscar, ¿sí? Esa criatura con ese olor que aparecía de golpe, que reptaba por las paredes, que le sacó el álbum, era Mijaíl Kolbenik, que está con vida, ¿no? Sus palabras resonaron con el eco del gran teatro. Durante meses no tuvimos noticias de Mijaíl, ni encontramos su escondite, continuó Eva. En el fondo albergábamos la esperanza de que su plan fracase. Estábamos equivocados. Un año después del incendio, 2 inspectores acudieron a la Velo Granel, alertados por un chivatazo anónimo. Por supuesto, sentís otra vez. Al no haber tenido noticias de Sergei y Tatiana, sospechaba que Mijaíl seguía vivo. Las instalaciones de la fábrica estaban clausuradas y nadie tenía acceso a ellas. Los 2 inspectores sorprendieron a un intruso en el interior. Dispararon y vaciaron sus cargadores sobre él, pero por eso nunca encontraron las balas. Recordé las palabras de Florian. El cuerpo de Kolbenik absorbió todos los impactos. La anciana dama asintió. Los cuerpos de los policías fueron encontrados despedazados, dijo. Nadie se explicaba lo que había sucedido excepto Gilly, Luis y yo. Mijaíl había regresado. En los días siguientes, todos los miembros del antiguo comité de dirección de la Velo Granel, que lo habían traicionado, encontraron la muerte en circunstancias poco claras. Sospechábamos que Mijaíl se ocultaba en las alcantarillas y utilizaba sus túneles para desplazarse por la ciudad. No era un mundo desconocido para él, solo quedaba un interrogante. ¿Por qué motivo había acudido a la fábrica? Una vez más, sus cuadernos de trabajo nos dieron la respuesta: el suero. Necesitaba inyectarse el suero para mantenerse vivo. Las reservas del Torreón habían sido destruidas y las que conservaba en el invernadero sin duda se le habían agotado. El doctor Gilly sobornó a un oficial de la policía para poder entrar a la fábrica. Allí encontramos un armario con los 2 últimos frascos de suero. Gilly guardó uno en secreto. Después de una vida entera combatiendo la enfermedad, la muerte y el dolor, no era capaz de destruir aquel suero. Necesitaba estudiarlo, develar sus secretos. Al analizarlo consiguió sintetizar un compuesto a base de mercurio con el que pretendía neutralizar su poder. Impregnó 12 balas de plata con ese compuesto y las guardó, esperando no tener que emplearlas jamás. Comprendí que aquellas eran las balas que Gilly entregó a Luis Claret. Yo seguía vivo gracias a ellas. ¿Y Mijaíl?, preguntó Marina. Sin el suero, encontramos su cadáver en una alcantarilla bajo el barrio gótico, dijo Eva. Lo que quedaba de él, pues se había convertido en un engendro infernal que hedía la carroña putrefacta con la que se había construido. La anciana alzó la vista hacia su viejo amigo Luis. El chofer tomó la palabra y completó la historia. Enterramos el cuerpo en el cementerio de Sarriá, en una tumba sin nombre, explicó. Oficialmente el señor Kolbenik había muerto un año atrás. No podíamos develar la verdad. Si Sentís descubría que la señora seguía viva, no descansaría hasta destruirla también. Nos condenamos a nosotros mismos a una vida secreta en este lugar. Durante años creí que Mijaíl descansaba en paz. Acudí allí el domingo último de cada mes, como el día en que le conocí, para visitarlo y recordarle que pronto, muy pronto, volveríamos a reunirnos. Vivíamos en un mundo de recuerdos y sin embargo nos olvidamos de algo esencial. ¿De qué?, pregunté. De María, nuestra hija. Marina y yo intercambiamos una mirada. Recordé que Gilly había tirado la fotografía que le habíamos mostrado a las llamas. La niña que aparecía en aquella imagen era María Gilly. Al llevarnos el álbum al invernadero habíamos robado a Mijaíl Kolbenik el único recuerdo que tenía de la hija que no había llegado a conocer. Gilly crió a María como hija suya, pero ella siempre intuyó que la historia que el doctor le había explicado no era cierta. Eso de que su madre había muerto al dar a luz. Gilly nunca supo mentir. Con el tiempo María encontró los viejos cuadernos de Mijaíl en el estudio del doctor y reconstruyó la historia que les he explicado. María nació con la locura de su padre. Recuerdo que él, el día que le anuncié que estaba embarazada, sonrió. Aquella sonrisa me llenó de inquietud, aunque entonces no supe por qué.
Solo años más tarde descubrí en los escritos de Mijaíl que la mariposa negra de las alcantarillas se alimenta de sus propias crías y que al enterrarse para morir lo hace con el cuerpo de una de sus larvas, a la que devora al resucitar. Cuando ustedes descubrieron el invernadero al seguirme desde el cementerio, también María encontró al fin lo que llevaba años buscando, el frasco de suero que Gilly ocultaba. Y 30 años después, Mijaíl volvió de la muerte. Ha estado alimentándose de ella desde entonces, rehaciéndose de nuevo con los pedazos de otros cuerpos, adquiriendo fuerza, creando a otros como él. Tragué saliva y recordé lo que había visto la noche anterior en los túneles. Cuando comprendí lo que estaba sucediendo, continuó la dama, quise advertir a Sentís de que él sería el primero en caer. Para no desvelar mi identidad, te utilicé a ti, Oscar, con aquella tarjeta. Creí que al verla y al oír lo poco que vosotros sabíais, el miedo le haría reaccionar y se protegería. Una vez más sobreestimé al viejo mezquino. Quiso ir al encuentro de Mijaíl y destruirlo. Arrastró a Florian con él. Luis acudió al cementerio de Sarriá y comprobó que la tumba estaba vacía. Al principio sospechamos que Gilly nos había traicionado. Creíamos que era él quien había estado visitando el invernadero, construyendo nuevas criaturas. Tal vez no quería morir sin comprender los misterios que Mijaíl había dejado sin explicación. Nunca estuvimos seguros acerca de él. Cuando comprendimos que estaba protegiendo a María, era demasiado tarde. Ahora Mijaíl vendrá por nosotros. ¿Por qué?, preguntó Marina. ¿Por qué habría de volver a este lugar? La dama desabrochó en silencio los 2 botones superiores de su vestido y extrajo la cadena de una medalla. La cadena sostenía un frasco de cristal en cuyo interior relucía un líquido color esmeralda. Por esto, dijo. Y ahí termina el capítulo 23. Se hizo largo, porque era efectivamente largo. María está loca como su padre, es María la que le devuelve la vida a Mijaíl Kolbenik. Él se alimenta de ella porque había estado muerto durante 30 años y ella es quien lo revive, ¿sí? Y ahora está cobrando fuerza, necesita ese suero para poder vivir. No solo necesita el cuerpo de María, sino que necesita el suero que ahora tiene Eva. Pero claro, Mijaíl ya no es una persona que pueda pensar y que pueda sentir, con lo cual la locura lo arrastra y todos están en peligro en este momento. Con lo cual Mijaíl Kolbenik pasa a ser el villano de la historia, a pesar de toda la lástima que sentimos por él. ¿Seguirán adelante ustedes un poquito más con la lectura o no? Mañana se los voy a comunicar cuando charlemos por Zoom. Nos vemos y seguimos adelante.